72%. Esa era la probabilidad que los modelos estadísticos le daban a Uruguay de pasar a octavos de final. No era favorito al título, nadie lo decía, pero sí era un equipo que debía, por lógica deportiva, superar la fase de grupos. Y sin embargo, acá estamos. Uruguay eliminado. Fuera. Con Luis Suárez en casa viendo por televisión, con Bielsa en el banco intentando explicar lo inexplicable. Esta eliminación pesa distinto, no es un mal día, es el fin de algo que tardó décadas en construirse. Para entender el peso de esto, hay que entender qué era Uruguay en el fútbol mundial. Un país de menos de 4 millones de personas que ganó 2 mundiales, que llegó cuarto en Sudáfrica 2010, que llegó a cuartos de final en Brasil 2014. Un país que, por décadas, fue la anomalía más hermosa del fútbol. Pequeño en tamaño, gigante en historia. Y esa historia tenía nombre y apellido. Suárez, Cavani, Godín. 3 capitanes de una generación que devolvió a la celeste a la élite mundial. Eran la conexión entre el mito de 1950 y el fútbol del siglo XXI. En 2026, ninguno está en cancha. Ese corte es brutal. Y Uruguay llegó al Mundial sin haber terminado de procesar ese duelo. Vamos a los números porque los números no mienten. En las eliminatorias, Uruguay terminó cuarto en Conmebol con 28 puntos en 18 jornadas. En el centenario fue casi invicto. 6 victorias, 2 empates, 1 derrota, con una diferencia de gol de más 10. Bielsa cambió el ADN del equipo. La posesión promedio subió del 45% histórico a un 51%. Los pases progresivos por partido pasaron de 38 a 47 en la segunda mitad del proceso clasificatorio. Había un proyecto real. Había una dirección. Entonces, ¿qué falló? Porque los datos de eliminatorias decían una cosa, y el Mundial dijo exactamente la contraria. El Grupo H del Mundial 2026 le puso enfrente a España, que llegó al tercer partido con 4 puntos y 0 goles en contra. Pero antes de hablar de España, hay que hablar de lo que pasó antes. Uruguay llega a la última jornada con solo 2 puntos en 2 partidos. 2 empates. Sin victorias. Y uno de esos partidos fue contra Cabo Verde. Una selección de un país de 600.000 personas. De hecho, ese partido estableció un récord histórico. La menor población combinada entre 2 equipos en un partido mundialista. Uruguay más Cabo Verde, menos de 4 millones de habitantes. Y aún así, Uruguay no ganó. Eso es lo que define esta eliminación. Los puntos que se dejaron antes de enfrentar al favorito. Quiero hablar de Fede Valverde porque es justo y necesario. En este Uruguay, Valverde no era un jugador más. Era el capitán, el eje, el termómetro del equipo. Contra Cabo Verde completó 50 de 62 pases, con un XG de 0,53 y una presencia constante en todas las fases del juego. El problema no es Valverde, el problema es el sistema que se construyó alrededor de él. Uruguay del siglo XXI siempre tuvo un 9 que definía partidos. Suárez, Cavani. El centrocampista era el motor, pero el delantero era el corazón. Ahora Valverde tiene que ser motor, corazón y ariete al mismo tiempo. Y eso, con todo su talento, no es sostenible en un mundial donde cada partido es una final. Y acá llegamos al punto incómodo, el que genera debate. ¿Uruguay perdió su garra al intentar parecerse a otro equipo? Marcelo Bielsa cambió el ADN de esta selección. La hizo más inteligente con el balón, más progresiva, más organizada. Pero hay una pregunta que no se puede ignorar. El XGA de visitante en eliminatorias fue de 1,30. Eso significa que fuera del centenario, el equipo seguía siendo vulnerable. Y en el Mundial, ese patrón se confirmó. La celeste remontó, peleó, pero no supo cerrar partidos. Terminó empatando cuando necesitaba ganar. Los datos de eliminatorias ya avisaban que cuando el equipo se exponía fuera de casa, sufría. Y en el Mundial, todos los partidos son fuera de casa. Mi lectura es esta, y me pueden corregir si me equivoco. Uruguay no perdió este mundial contra España. Lo perdió en los 2 partidos anteriores, donde por contexto, por rival, debió haber sacado más puntos. El modelo estadístico proyectaba un 72% de posibilidades de pasar de rondas. Ese número reflejaba la plantilla, el sistema, el técnico. Uruguay tenía los recursos para clasificar. La pregunta es, ¿por qué no los convirtió en victorias? Y mi respuesta apunta a una transición que se aceleró demasiado. Se le pidió a una generación nueva, encabezada por Valverde, que absorbiera en un ciclo lo que la generación Suárez tardó una década en construir. Eso no es un fracaso de los jugadores. Es una cuenta que alguien olvidó hacer.
Pero hay algo que sería injusto ignorar. Uruguay exporta más futbolistas por millón de habitantes que cualquier otro país del mundo. Eso no es una casualidad, es una cultura, es una obsesión colectiva con el fútbol que no desaparece porque Suárez se retire. Valverde tiene la edad que tenía Suárez cuando ganó su primer título de Champions. Araujo gana duelos aéreos al 68% y construye desde atrás con una calidad que pocos centrales en el mundo pueden igualar. Esta generación no ha terminado de madurar. Entonces, sí, 2026 duele. Duele mucho. Pero quizás este mundial sea el precio que Uruguay tiene que pagar por la transición que su fútbol necesitaba. Y esos precios en el fútbol siempre se cobran en el peor momento. Hay una comparación que lo resume todo. En la era Suárez y Cavani, Uruguay jugaba al contragolpe, con garra, con un 9 que definía en el momento menos pensado. El resultado, cuartos y semifinales. En la era Valverde y Bielsa, Uruguay juega con más posesión, más pases progresivos, más inteligencia táctica. El resultado en 2026, eliminación temprana pese a tener proyecciones favorables. No estoy diciendo que el modelo viejo era mejor. Estoy diciendo que el modelo nuevo todavía no ha encontrado la forma de ganar en un mundial. Y esa brecha entre filosofía y resultados es exactamente lo que este ciclo tiene que resolver antes de 2030. Entonces, ¿es el final de una era o es una inversión dolorosa en el futuro? Mi veredicto es que es las dos cosas al mismo tiempo. La era de Suárez, Cavani y Godín terminó. Eso es un hecho. No hay regreso posible, ni tampoco debería haberlo. El fútbol avanza y Uruguay tiene que avanzar con él. Lo que Bielsa intentó construir tiene valor real. El problema es que en un mundial no hay tiempo para crecer. Cada partido es inmediato, definitivo, sin excusas, y Uruguay, en 2026, llegó a ese momento sin terminar de decidir quién quiere ser. Eso no es una tragedia permanente. Pero hoy, mientras los jugadores de la Celeste se despiden del torneo, pesa como si lo fuera. 3 ideas para cerrar. 1. Uruguay no perdió este mundial contra España. Lo perdió antes, en los partidos donde debió haber sumado de a 3, y no lo hizo. 2. La transición generacional es real, es necesaria, y Valverde es el hombre correcto para encabezarla. Pero una transición tiene costos. Y 2026 fue uno de ellos. 3. Uruguay sigue siendo la anomalía más fascinante del fútbol mundial. Un país de menos de 4 millones de personas que nunca deja de pelear, nunca deja de exportar talento, nunca deja de creer que puede ganarle al mundo. Eso no desaparece con una eliminación. Mi pregunta para ti es esta. ¿Crees que Bielsa es parte del problema o parte de la solución para el próximo ciclo de Uruguay? Escríbelo en los comentarios. Y si este análisis te hizo pensar, suscríbete. Seguimos el Mundial partido a partido, con datos y con corazón.